Máximo Ernesto Jaramillo. Yo te digo Maxi, pero es Máximo o Max. Max, está muy bien. ¿Verdad? Sí. Yo creo que sí. Qué gusto verte nuevamente, que andes por aquí. Muchas gracias, Marta Olivia, por la invitación y un gusto siempre platicar contigo y con tu audiencia. Pues Máximo Jaramillo, como ustedes saben, es académico y activista político que lucha contra la desigualdad y el mito de la meritocracia, sobre todo. En segundo término, pues es el creador de Gatitos contra la Desigualdad, proyecto que busca deconstruir la legitimidad de la meritocracia y otras narrativas que legitiman la desigualdad mediante la divulgación de información con evidencia, lenguaje sencillo y especialmente fotos tiernas de gatitos. Y al respecto, ¿podríamos explicar brevemente para nuestra audiencia, Max, a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la vivienda? ¿Por qué en este sentido meritocracia? ¿Qué vivienda queremos? ¿Por qué tenemos derecho a una vivienda? Claro que sí. Justo me parece perfecto empezar a abordar el tema por ese lado, por el lado del derecho a la vivienda, porque algo que pasó durante las últimas décadas, que podemos llamar neoliberales, tanto en México como a nivel mundial, es que el acceso a una vivienda adecuada, digna, que dicen, y luego hay un debate sobre la palabra digna, pero digamos adecuada y digna, se pasó a pensar que era, digamos, una responsabilidad individual y no tanto un derecho que todas las personas tendrían que tener garantizado, ¿no? Entonces, eso de alguna manera fomentó narrativas individualistas, meritocráticas, sobre que si, por ejemplo, ahora los jóvenes no pueden pagar una vivienda, pues seguramente es porque algo están haciendo mal, pero al final de cuentas es su culpa que no pueden rentar una vivienda o no pueden comprar una vivienda. Entonces, efectivamente, lo que hemos visto durante los últimos años es que pues el acceso a la vivienda está completamente mercantilizado. ¿Qué significa eso? Que pues tienes que comprar o rentar una vivienda en el mercado casi sin ninguna intervención del gobierno, más allá de dar créditos, ¿no? Eso es lo que pasó durante mucho tiempo. Justo esas narrativas pues legitimaban que el libre mercado se moviera como quisiera, y lo que terminó pasando es que, digamos, todo lo contrario a un acceso a la vivienda adecuada y digno, lo que terminó pasando es que el mercado tuvo ciertas distorsiones, donde sobre todo se ha enfocado el mercado inmobiliario de los últimos años, digamos de 2014 para acá, a construir vivienda cada vez más cara y pues menos accesible para la población. Doy un ejemplo. En 2013, 2014, el 21% de la vivienda era categorizada como vivienda económica o popular. Son categorías que tienen en el registro único de viviendas para separar las viviendas de acuerdo con su valor. Entonces, 21% económico y popular en 2013. Ese mismo dato en 2021, en 2023, llegó a ser solamente 1% de las viviendas construidas pues nuevas, ¿no? De 21% de vivienda económica y popular hace 10, 11 años a 1%, lo que, digamos, es un reflejo de cómo las constructoras y las empresas inmobiliarias se han enfocado particularmente en construir vivienda cara, de espacios muchas veces inadecuados, y además también, ojo, con un tema importante, mucho de ese, digamos, un porcentaje alto de esa vivienda también se construye para lo que le llaman ahora para invertir. Es vivienda que realmente está pensada para que llegue algún tipo de inversor, ya sea que le interesa comprar esa vivienda para rentarla en Airbnb, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más clásicos, o también, por otro lado, digamos, vivienda que está muy por encima del precio. Esto es lo que le conocemos como especulación con los precios del mercado de la vivienda, que está muy por encima del precio que debería tener esa vivienda, digamos, estas viviendas de 3, 4, 5 millones que hay en las ciudades más grandes del país, y que además las compran no para vivir en ellas, sino para
invertir y de hecho las dejan muchas veces vacías 6 meses, un año, para volverlas a vender esperando que tengan un rendimiento. Por ejemplo, hay empresas constructoras que prometen que en un año el precio de la vivienda va a crecer 20 o 30%, ¿no? Es decir, insisto, se ve a la vivienda como un activo de inversión y no como un lugar donde vivir, ¿no? Y al mismo tiempo que está pasando esto en el mercado inmobiliario, pues tenemos una demanda muy alta, insatisfecha, de viviendas, digamos, accesibles para población con pocos recursos, ¿no? Entonces, eso es digamos, lo que venía pasando durante los últimos años y bueno, en ese contexto es que se inserta, y lo podemos hablar ahorita con mayor profundidad, el tema del Plan Nacional de Vivienda, las propuestas que están haciendo desde el gobierno federal y pues ahorita podemos ver como tanto los lados buenos como los lados que habría que mejorar en ese sentido. Exacto, y justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es tu balance general de la política de vivienda presentada el día de ayer en la conferencia matutina? Y recordar que en el periodo neoliberal se despojó de la posibilidad de habilitar vivienda digna. ¿Qué cambios, cuáles son los pros, cuáles son los retos a superar? Claro que sí. Digamos, me parece que hay, primero que nada, hay que decirlo, un cambio diametral respecto a lo que se venía haciendo con el tema de la vivienda en el sexenio incluso anterior, ¿no? En el sexenio anterior hubo tal vez una mayor inercia respecto a las políticas de vivienda con respecto digamos, a los sexenios neoliberales. En el sexenio de Claudia Sheinbaum está proponiendo algo muy interesante, que es primero que nada construir, lo decían ayer, 1 millón de viviendas, la mitad construidas por el Infonavit, la mitad construidas por la CONAVI. ¿Qué significa esto? Primero que nada, el Estado entraría, digamos, a este mercado inmobiliario que abandonó desde hace muchos años. Digamos, conocemos cómo el Infonavit planeaba, a veces no construía, pero al menos planeaba la construcción de unidades habitacionales en las décadas de los 70, de los 80. Eso se abandonó prácticamente durante los 90, 2000 y el Infonavit se había dedicado solamente a dar créditos, ¿no? El tema de dar solamente créditos es que estás dejando que el precio y, digamos, que la planeación, la construcción y al final de cuentas la valorización de las viviendas las determine simplemente el mercado, ¿no? Eso es lo que pasaba antes. Ahora que digamos que el gobierno está planeando construir vivienda y además que está diciendo que quiere construir vivienda popular, accesible, asequible, sobre todo, digamos, que puedan pagar las personas con menos recursos, eso significa que esa parte que yo criticaba hace rato de la construcción de vivienda que abandonó el mercado, la construcción de vivienda popular, económica, se va a retomar, se propone que se retome. Digamos, esto tiene muchos retos, pero ahorita voy a esa parte de los retos. Por un lado, entonces, es deseable que el Estado intervenga por ese lado a la construcción de vivienda para enriquecer la oferta disponible de vivienda, sobre todo en los segmentos más baratos. Eso por un lado. Por otro lado, algo bien interesante y que siento que se pierde cuando se habla del gran número, del millón de viviendas que quieren construir en todo el sexenio, algo que se pierde es el tema de los sistemas de alquiler social o de renta de vivienda que están proponiendo otra vez tanto el Infonavit como la CONAVI. ¿Esto digamos, qué significa? Es algo que en México casi nunca ha pasado. Hay algunos ejemplos en gobiernos locales o hace tiempo, pero que, digamos, que es desmercantilizar de alguna manera el acceso a la vivienda. ¿Qué significa desmercantilizar? Que no tienes que comprar una vivienda con un crédito del Infonavit o con un crédito de la CONAVI, sino que el dueño de esa vivienda es el Estado y te la renta, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es una lógica completamente distinta, ¿no? Que tú estés rentando una vivienda, por un lado, te da un acceso a la vivienda, pero no te permite, por ejemplo, que tú puedas jugar en el mercado especulador con esa vivienda que luego la quieras vender 30% más cara, 20% más cara. Entonces, los sistemas de alquiler social son muy usados en muchos países en Europa. Por ejemplo, en España, creo que 4 de cada 10 viviendas rentadas pertenecen al sector social, le llaman, digamos, a las viviendas que pertenecen al Estado. En Singapur, 8 de cada 10 viviendas son propiedad del Estado. Entonces, eso es un giro radical frente a lo que hemos tenido en décadas pasadas y casi que históricamente. Esa me parece como el tema más importante, aunque las metas que nos han dicho ahora, lo poco que han dicho,
tal vez son todavía bajas. Entonces quisiéramos que hubiera un mayor, digamos, número de viviendas rentadas, porque además, pues que te la renta el Estado implica unas condiciones muy distintas a los caseros, los renteros que tenemos ahora. El tema inquilinario es un tema que está, por decirlo así, en el ojo del huracán a nivel mundial. Justo por ahí veía un comentario que estaban haciendo de España. En España acaba de haber esta gran huelga del sindicato de inquilinos, porque allá los inquilinos se reúnen entre muchos inquilinos y buscan negociar de manera, digamos, de manera compartida, para tratar de tener un mayor poder de negociación frente a los renteros, ¿no? Y frente a la clase rentera, le llaman. Y pues ante las problemáticas que están teniendo para el acceso a la vivienda ya, lo que están proponiendo es incluso una huelga de rentas, ¿no? Huelga de alquileres, que es mientras no mejoren las condiciones del alquiler para los inquilinos, pues vamos a dejar de pagar en conjunto. Un video muy compartido por el medio El País, que entrevistan a la encargada de la comunicación de este movimiento, dice que, pues claro, si un inquilino deja de pagar al rentero, pues ese es un problema para individual, digamos, pero cuando es todos los inquilinos de la ciudad o del país, por decir algo, pues ahí más bien es un problema del Estado que tiene que resolverlo de alguna manera dando mejor acceso a la vivienda. Entonces, el tema inquilinario me parece positivo que en el Plan Nacional de Vivienda se empieza a tomar, me parece que se deberá fortalecer en el futuro, pero digamos, ahí hay algo interesante. Y además, digamos, entre los retos que me parece que quedan está el tema de, digamos, de que tendrá que tener una planeación muy detallada, muy a profundidad, muy cautelosa el gobierno federal y, digamos, en colaboración con los gobiernos locales para elegir, digamos, el suelo adecuado donde construir la vivienda que, pues, se supone que quieren que esté cerca de servicios públicos, de transporte y demás, a diferencia de lo que pasó a inicio de los años 2000, cuando se construía vivienda en las periferias sin servicios, ¿no? Entonces, el reto es, claro, digamos, el suelo es muy escaso actualmente en las ciudades grandes en el país, y eso es lo que ha hecho en parte que suban tantos precios de las viviendas. No solo eso, también es el tema especulativo, el tema de la financiarización, el tema de ver a la vivienda como una inversión, pero es una realidad que el suelo es escaso. Entonces, tendrán que ver con mucho detalle en cada ciudad, e insisto, muy de la mano de los gobiernos locales, dónde encontrar el suelo adecuado para construir las viviendas que proponen construir, ¿no? Eso, por un lado, es un reto monumental y pues tendrán que, digamos, hacerlo con mucho cautela, tanto la CONAVI como el Infonavit, que por cierto, nada más una cosita que se me estaba yendo. En inicio, en febrero de este año, el presidente López Obrador, expresidente, propuso una reforma constitucional para que el Infonavit construyera vivienda y tuviera estos sistemas de alquiler social. Una ventaja, digamos, una crítica que se hacía en aquel momento era que solo se contemplaba el Infonavit y que se dejaba fuera a todos los que no tenían, digamos, un tipo de empleo formal con seguridad social. Ahora la propuesta del Plan Nacional de Vivienda incluye a la CONAVI, que, digamos, está dirigida a quienes no tienen Infonavit, ¿no? Entonces, por un lado se va a construir 500,000 de viviendas para quienes tienen seguridad social y 500,000 de viviendas para quienes no tienen seguridad social. Eso me parece también, digamos, algo ventajoso. Y por último, pues me parece que hay ciertos obstáculos, regulaciones que pueden hacerse en contra de la especulación inmobiliaria, que tal vez falta que se incluyan en el Plan Nacional de Vivienda, que pues al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México, este tema de tratar de regular a Airbnb, tratar de ponerle un tope al incremento anual de las rentas, me parece que va por ese lado. Ojalá y eso se pueda nacionalizar de alguna manera y se pueda profundizar esa regulación y esos desincentivos, por llamarlo así, en contra de la especulación de la vivienda. Sí, y leíamos, por ejemplo, a raíz de la presentación, hablaban el hecho de construir viviendas cerca de centros educativos y laborales, y suena muy interesante, pero ¿en qué lugar? Es decir, suena ideal para que estén cerca de escuelas y todo,
pero volvemos al tema en qué tierras, en qué espacios, en qué lugares, ¿no? No podría hacerse en ciudades, en grandes urbes, porque pues simplemente es el problema del lugar, del espacio, ¿no? También leíamos un par de críticas que señalaban que no se clarificó del todo respecto a la construcción de la vivienda social, el tamaño, las tasas de interés y otros aspectos respecto a la viabilidad de este programa, de vivienda de esta magnitud. Sí, por ese lado del suelo, digamos, sabemos que es escaso y eso es una realidad, digamos, insisto, las justificaciones del aumento del precio de la vivienda no es la justificación total de cuánto ha subido, en realidad ha subido mucho más que lo que ha subido el suelo, pero también es interesante pensar, por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Guadalajara y acá los gobiernos locales durante los últimos 10 años han encontrado muchas veces, en múltiples ocasiones, suelo que es propiedad del gobierno y han hecho lo contrario, más bien lo privatizan y luego digamos, lo venden a inmobiliarias que construyen ahí viviendas, departamentos de lujo, carísimos de 3, 4 millones o más bien dirigidos a Airbnb. Dirigidos a Airbnb es un tema interesante y tiene que ver con el segundo comentario que decías, porque, digamos, son diferentes las características de un departamento, digamos, de una vivienda en la que se supone habitará de manera, digamos, de largo plazo, le llaman una familia, frente a las, digamos, especificaciones arquitectónicas que tiene una vivienda en la cual se espera solo que se use como un hotel, de alguna manera, que lleguen ahí 3, 4 días y se vayan las personas que estén ahí, ¿no? Entonces, algo que ha pasado, un ejemplo muy claro es un terreno que era público, era propiedad del gobierno de Zapopan, acá en Jalisco, frente a los Arcos de Zapopan, digamos, es la zona más céntrica del centro histórico de la ciudad. Algo interesante ahí es que, digamos, justo se privatizó, se construyeron estos departamentos que ahora están anunciándose para inversión. Los venden a 3, 4 millones de pesos y tal cual dicen, vendemos estos departamentos para que inviertas, lo uses con Airbnb e incluso hasta te contactan con la empresa que te amuebla para que sea bonito el departamento que te van a poner en renta. Insisto en que es todo lo contrario porque era suelo público, ¿no? Era suelo propiedad pues del Estado y al final de cuentas de todos, ¿no? De lo privatizado, no hicieron esto. Eso me muestra que sí, digamos, rascándole, el problema es insisto, un trabajo de detalle y de profundidad en todas las ciudades y eso es lo difícil, pero existe suelo público que es donde se puede construir vivienda social. El tema es que los gobiernos locales han tenido los incentivos contrarios, digamos, durante los últimos años y más bien han privatizado pues para beneficiarse también directamente los políticos, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que se puede hacer y justo el tema de, digamos, las condiciones de venta de esas viviendas son, y tanto de venta como de construcción son importantes. Un departamento de 35 metros cuadrados que construya el gobierno realmente sería indeseable. Hay mínimos, hay estándares mínimos de cuánto debería de medir, de las dimensiones, digamos, los tipos de cuartos y habitaciones que debería tener, etcétera. Entonces, me parece que quiero creer que se va a seguir por ese lado y por el tema de la asequibilidad, lo que dicen hasta ahorita en el Plan Nacional de Vivienda es que en los temas de alquiler social, cuando se rente una vivienda del Estado, no deberá superar el 30% de los ingresos de los hogares, lo cual pues es el estándar máximo que dice la ONU que debería costarte una vivienda o una hipoteca, ¿no? Eso me parece deseable, también que lo digan, es un reto. El tema es que es un reto lograrlo, pero al menos en los objetivos me parece que están donde debería estar. Ojalá y en general se logre que se puedan echar a andar y sobre todo que pues no se encuentren, digamos, en lo local con esas reticencias pues en contra de la construcción de vivienda social porque pues lo esperable es que esa construcción de vivienda social digamos, despresurice la demanda de la vivienda cara, por decirlo así. O sea, hay mucha población que se endeuda de una manera increíble diciendo, bueno, es que compro esta vivienda cara porque si no la compro hoy, de todos modos va a estar más cara en un año, ¿no? Entonces, pues ya que la compro. Y eso, con la construcción de vivienda social por parte del Estado, podría de alguna manera dar más opciones a la población para pues la compra de vivienda o sobre todo para los que ni siquiera podían salir de casa de sus padres, las personas jóvenes que están compartiendo, pues que puedan ahora sí tener una vivienda
adecuada, ya sea comprando o rentando. El tema es que puedas acceder a una vivienda más allá de que sea una propiedad tuya, lo cual es un tema también interesante. Así es, Max, pues muchas gracias por tu información y por todo esto que nos ilustras. Y en otros temas, pero gente que te sigue en las redes sociales, Álgebra dice, Máximo tiene una postura sobre los premios Nobel de Economía y los premios Nobel en general, me imagino. Lo escribió en X, estaría bien, a ver, cuéntanos, yo ya te estuve leyendo desde ayer, pero a ver, cuéntanos, ¿por qué sí? ¿Por qué de pronto parece que todo en el mundo científico, todo se detiene para escuchar quiénes son los ganadores de los premios Nobel en diferentes áreas? Bueno, es que justo, como bien dices, al final de cuentas, los premios Nobel de Economía, que además le llama un colega, estaba viendo en Facebook, le llamaba el falso Nobel, porque tal cual los otorga la misma institución de los Nobel, pero este premio no, se llama Premio Nobel de Economía como tal, tiene un nombre ahí larguísimo en sueco, sueco creo que es. Pero bueno, el tema es justo que, digamos, es, pues al final de cuentas, una vitrina de digamos, de reconocimiento dentro de la economía, la ciencia económica mainstream, le dirían, ¿no? O ortodoxa, lo cual, pues desde ese lado es un tanto criticable, es como, por ejemplo, querer creer que las mejores películas que existen son las que premian los Oscars y pues realmente es algo mucho más complejo que eso, pero digamos, más allá de esa crítica, algo interesante es que en los últimos años esos premios han empezado a otorgar a investigadores, investigadoras, por cierto, 2 en los últimos 6 años, cosa que no había pasado desde hace décadas, que no necesariamente son como los más representativos de la economía ortodoxa de los 80s, de los 90s, de los 2000s, digamos, la más, pues por ponerlo así, en términos tal vez muy coloquiales, la más neoliberal, ¿no? Se ha empezado a expandir. Entonces, digamos, la crítica hacia los premios Nobel tal vez se puede empezar a flexibilizar un poco, pero justo en este caso, y yo ponía ahí la pregunta en Twitter y en redes sociales como una duda real, pues de qué opinaban las colegas y los colegas que conocían tanto de los autores como en general de la ciencia económica y del institucionalismo, que digamos estos autores premiados son representantes de la corriente del institucionalismo económico, pues en la ciencia económica obviamente, y es interesante porque por un lado es, digamos, reconocer la importancia de que la economía tiene que ser interdisciplinaria, digamos, que tiene que beber también de la historia, de la sociología, de la ciencia política, ¿no? Eso me parece deseable que se premie, por un lado, que se reconozca. Por otro lado, el tema del institucionalismo en la economía, pues eso, digamos, resalta las dependencias históricas y políticas que tiene las mismas políticas económicas, ¿no? Entonces, eso también me parece muy deseable que se reconozca. Yo tal vez lo que decía, y me parece que algunas personas coinciden, seguramente no todas, es que estos autores en específico son unos representantes del institucionalismo que critican, por ejemplo, el colonialismo, digamos, en sus inicios, justo las relaciones de desigualdad que se crearon entre los países. Uno de sus libros más famosos es porque Why Nations Fail, perdón, digamos, por qué fracasan los países, algo así lo tradujeron en español, y básicamente lo que dicen es que como herencia de esa colonia, en algunos países se construyeron instituciones extractivas, por un lado, y en otros países se construyeron instituciones, digamos, como inclusivas, por decirlo de alguna manera distinta, que, digamos, profundizan las desigualdades respecto a las élites económicas locales en estas instituciones extractivas. El ejemplo claro es Latinoamérica, África, el sureste de Asia, mientras que en países excolonizados como Estados Unidos, ahí se trata de otro tipo de instituciones que crearon. Me parece una explicación interesante, digamos, hasta hace 2 siglos, pero de alguna manera la crítica es que ignora las relaciones de desigualdad, de interdependencia o de centro-periferia, que le llaman algunos autores, incluso en la economía, actuales, digamos, que dicen que desde la teoría de la dependencia, que los países que ahora conocemos como el norte global, pues dependen de seguir extrayendo riqueza de alguna manera y recursos naturales de los países pobres, ¿no? Y eso es algo que no necesariamente
le hacen justicia digamos, en sus análisis estos economistas, ¿no? Hablan justo de estas relaciones de dependencia previas a las independencias de los países y posteriores ya no se meten tanto en eso. Y pues la crítica es que hay mucha ciencia económica, además de sociología y otras ciencias sociales, que han encontrado justo en esas relaciones de dependencia de centro-periferia, digamos, las razones por las cuales sigue existiendo lo que antes llamaban el subdesarrollo y el desarrollo de otros países, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la crítica. Entonces, pues muy bueno que se empiece a reconocer a economistas, no, digamos, no de los más ortodoxos, pero pues la crítica es que estos economistas siguen hablando digamos, del institucionalismo desde un lado que algunos dicen le sigue lavando la cara a los países occidentales en la actualidad y pues le echa la culpa un poco a las instituciones locales de los países, de alguna manera, no del norte global, como México, por ejemplo, le siguen echando la culpa respecto a pues los resultados negativos que tenemos y pues la desigualdad que existe todavía en el mundo. Institucionalismo de Sambors, te contestaron por ahí, así que ahí es. De Sambors, dijeron algunos, efectivamente, pues para decir que sigue siendo mainstream de alguna manera, pero bueno, pues lo podemos ver medio vacío, medio lleno el vaso, al final de cuentas la crítica está ahí. La discusión siempre es interesante. Gracias, Max Jaramillo, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, y también un saludo a Camila y a quienes estaban comentando ahí que conocen a Gatitos contra Desigualdad. Ahí pueden encontrar todos estos análisis con mucho gusto.